¿Por qué el espíritu de temor y la depresión llega a los cristianos? Cuando le damos lugar al temor, este se mete sin ser invitado. El enemigo no tiene modales, entra sin ser invitado. En cambio, Dios es caballeroso, Él toca la puerta antes de entrar. Si tú no le abres la puerta, Él no entra, pero siempre estará pendiente cuando tú le abras la puerta de tu corazón. El temor no proviene de Dios, sino del mismísimo Satanás. Y este entra a la vida del ser humano cuando le abrimos la puerta del miedo y de la inseguridad. También cuando la persona se enferma, temores imaginarios de una mala enfermedad empiezan a rondar por su mente. Al temor le gusta jugar con la mente del ser humano y siempre va a venir y poner miedo y destrucción. Cada vez que emprendemos algo y se abren las puertas, el temor cobra fuerza porque el adversario solo quiere vernos en pobreza. Como creyentes, es necesario estar alerta cuando este espíritu destructivo entra sin ser bienvenido y no dejar que haga nido en la mente. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. Ya regresamos. El temor es uno de los espíritus llamados angustiadores que no nos permite avanzar y por lo tanto te quita la paz y es llamado temor diabólico. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor se transforma en una atadura de carácter espiritual que oprime, domina e inmoviliza espiritualmente a las personas. Es un espíritu demoníaco, ya que el espíritu que viene de parte de Dios no es de cobardía, sino de poder. Y Satanás ha desatado una legión de espíritus de temores sobre la mente y el corazón de los cristianos para que queden atados e incapacitados para caminar en el poder y la victoria que Dios ha planeado para sus vidas. Los temores que sentimos vienen porque estamos aceptando una mentira del enemigo. Por eso cuando venga el temor a tu corazón es importantísimo que entiendas que el plan de Dios es tener un pueblo invencible. Que así como hizo pacto con el pueblo de Israel, hoy se levanta en pos de ti y te dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Deuteronomio capítulo 28 verso 7. Levántate y declara lo que Él dice en el Salmo 6 o del 8 al 9. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Debemos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. ¿Qué es el temor? El miedo y el temor van agarrados de la mano. La diferencia entre ambos es que el miedo percibe las cosas concretas y tiene miedo a enfrentarlas. Por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a las culebras, miedo a las arañas, o miedo a hablar en público, miedo a no ser aceptado, miedo al pasado, al presente, al futuro, miedo, etc. En cambio, el temor es invisible y actúa de manera como si fuera realidad, pero no es realidad. El temor hace que el ser humano imagine cosas que no son reales, mayormente destructivas. El temor es un espíritu invisible procedente de Satanás. El temor es una batalla diaria que nunca viene con pensamientos buenos, siempre son negativos. ¿Cómo voy a ganar esta batalla? 2 de Corintios 10 del 3 al 5 nos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. El miedo y el temor contradicen la promesa de Dios en Jeremías 29:11, cuando nos dice:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así, hermanos, cuando sientas que el enemigo te pone pensamientos contrarios a los pensamientos que Dios tiene predestinados para ti, ponle un pare y mándalo hacia el abismo y sin retorno en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez escuché a alguien decir que un ave puede volar sobre nuestra cabeza, pero no puede anidar sobre ella. No lo permitimos. Un mal pensamiento puede venir a tu mente, pero solo tú puedes echarlo fuera. No podemos ignorar el temor cuando entre a anidar en la mente. Cada vez que entra el temor a la mente poniendo pensamientos destructivos, ya sean presentes o futuros, debemos tirarnos de rodillas y renovar la mente con la palabra de Dios. Debemos estar como el buen soldado de Dios, alerta, y echarlo fuera en el nombre de Jesús. El temor, aparte de ser un espíritu destructor, también es un ladrón que viene a entrar a robar las finanzas, la salud, la paz en los hogares. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿Cómo puedo vencer y estar alerta al temor? Buscando a Dios. Es necesario tener discernimiento y astucia cuando el temor entra. Bajo ninguna circunstancia podemos dejarlo desapercibido. Cada vez que percibimos o sintamos un ataque del miedo y del temor, debemos buscar a Dios, como lo hizo el salmista cuando dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido miedo y temor. Eso está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con el miedo y con el temor? Adán y Eva, lo primero que sintieron al desobedecer a Dios y escucharon su voz fue temor y se escondieron. ¿Vamos a dejar que el miedo y el temor nos derroten? No. Vamos a vencer el miedo y el temor con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a cambiar nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. La palabra de Dios permite que renovemos la mente para pensar como Dios piensa. La palabra de Dios nos brinda libertad para caminar en paz y sin temor. La palabra de Dios rompe el temor. Las personas que están bajo el espíritu del temor se estancan y a todo le tienen miedo a emprender algo y nunca lo realizan debido a que están bajo el dominio del temor. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué 1:9. Adelante, ponle acción a tus metas y sueños y a todo lo que Dios tiene para ti. Agárrate del Señor y confía en Él y en sus promesas. Dios te promete que te llenará de su paz. La palabra de Dios en el libro de Isaías dice, capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Isaías 54:17. Tu fe es el vínculo espiritual que debe ser constantemente fortalecida para que de esa manera puedas llegar a tu propósito y a tu destino en Dios. Lo rápido o lo lento depende de tu voluntad, la cual determina la fe. Tienes que creer que ya la fe es un mandato de Dios y sin ella es imposible agradarle. Creerle a Dios con todo el corazón y con toda la voluntad de tu alma. Donde hay fe, no hay temor, y donde hay temor, no hay fe. El espíritu de temor es un espíritu que no viene de Dios, sino del enemigo de nuestras almas. ¿Qué es lo que el temor busca de nosotros? Paralizarnos. En 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
mis amados hermanos, Dios es suficiente para liberarnos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.